Hola a todos en Alabanza. Yo estaba mirando con un poquito de nostalgia este libro que ven acá. Este librito así viejo, lleno de anotaciones, es mi tratado de armonía, con el que estudié en la universidad. Y bueno, la materia de armonía era una de mis favoritas. Ustedes pueden ahí ver algunos ejercicios, cositas que solíamos mirar y aprender. Era una de mis materias favoritas porque yo siempre he pensado que la armonía es como hacer química. Uno mezcla unas cositas y puede obtener una reacción impresionante. Eso es lo que me gusta mucho de la armonía. La armonía es el estudio de las relaciones entre las notas, ¿cierto? Cómo se relacionan unas notas con las otras para producir un resultado armónico, es decir, un resultado agradable al oído dependiendo de lo que uno quiera hacer. Yo no sé si les puedo explicar un poquito con la guitarra. Y pues la estoy cogiendo así de afán y no sé si está bien afinada de todas maneras, pero aquí tenemos un La mayor. Y un La mayor es alegre, un La mayor es activo, parece que saliera a la luz, es feliz. Mientras que un La menor es triste. Parece que se hubiera ido, que el sol se hubiera tapado con una nube. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de cuál de los La que yo use, puedo generar diferentes emociones dentro de la música. Y eso tiene que ver con las relaciones de las notas que están dentro del acorde de La y cómo se relacionan con los otros acordes que siguen. Entonces aquí estoy feliz, aquí estoy triste, aquí estoy haciendo una pregunta, aquí hay una incertidumbre y todos son acordes de La. Y tiene que ver cómo están las notas organizadas. Entonces, eso es lo que hace la armonía. Y en el Salmo 133:1 dice: Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este es un cántico gradual, es decir, los judíos cuando iban hacia el templo, cuando estaban en Jerusalén, y entonces Jerusalén quedaba en la parte superior, perdón, el templo quedaba en la parte superior de Jerusalén, y ellos tenían que subir por unas gradas. Abajo estaban los pozos donde ellos se lavaban, ¿cierto? Allá estaban esos pozos grandísimos y ellos se lavaban, hacían su purificación ahí y luego tenían que subir hasta el templo a través de unas gradas. Esas gradas ya las encontraron en Jerusalén. Están haciendo las excavaciones, ya he visto filmaciones de las gradas y por esas gradas iban los judíos hacia el templo cantando estos salmos graduales. Este era un salmo de David y eso era lo que decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos, en armonía. Y pues es muy lindo cuando la iglesia se reúne. Qué bonito cuando nosotros cantamos todos a tiempo las canciones. Bueno, tenemos algunos que no cantan a tiempo, ¿no? Pero igual es lindo. Igual es lindo. Extrañamos ese tiempo. Cuando todos estamos ahí al unísono, en armonía. Esa palabra armonía es la que vamos a usar como otro de los valores de nuestro ministerio. Ya hemos visto dos más, hemos visto la preparación y también hemos visto, ¿cuál era el otro? Si se acuerdan me dicen por favor, la disciplina, exacto, la preparación y la disciplina son dos valores de nuestro ministerio de alabanza y este es el tercero, armonía, son cuatro. Así que vamos en el tercero de cuatro. Estamos en la armonía. Esta palabra armonía aparece solo una vez en toda la Biblia, la palabra armonía, en este versículo. Pero la palabra hebrea, que significa armonía, que se tradujo como armonía, aparece 139 veces.
en otros lugares es traducida como uno, unidad. Y tiene que ver con eso, con estar juntos, con estar en armonía, juntos, tener un solo sentir, un solo pensamiento. A eso se refiere Dios con esta palabra. Así que este salmo se pudo haber traducido perfectamente, que es: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en unidad. Perfectamente se pudo haber traducido así, pero Dios quiso en nuestro idioma, en nuestra versión Reina Valera 60, que dijera armonía. Esa es la palabra que vamos a usar nosotros. Pero mirando esta palabra, aprendí muchas cosas en la Biblia. Aprendí que la unidad es el deseo del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos uno. Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia, que todos tengamos una relación íntima con Dios. Y de esa misma manera que nosotros tengamos una relación íntima unos con otros. Así como el Señor Jesucristo tiene una relación íntima con Dios y nosotros con el Señor Jesucristo, todos tenemos una relación íntima a través de nuestro Señor Jesucristo, con Dios y con los demás. El deseo del Señor Jesucristo es la unidad. Lo mismo, en Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el pensamiento que me llegó aquí con este versículo es que la unidad es evangelística, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad hace que la gente crea en el Señor Jesucristo, crea que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Hace que la gente entienda y se convenza de ese Salvador que tenemos en el Señor Jesucristo. Y entonces ahí estamos nosotros matándonos, haciendo actividades y mirando a ver qué nos inventamos y mirando a ver qué evento hacemos, mirando a ver para dónde cogemos, a ver cómo hablamos con esta gente, a ver qué más hacemos, qué más hacemos. Y Dios dice: no, lo único que necesitan hacer es tener unidad. Y en unidad la gente se va a dar cuenta que somos de Dios y que tenemos una relación con Dios. Y van a reconocer al Señor Jesucristo por ver la unidad. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque es curioso, pero a veces cuando planeamos eventos evangelísticos nos dividimos, ¿cierto? Por un detalle o por otro detalle, y estamos divididos tratando de predicar el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dice: es que la unidad es lo que va a hacer que ellos crean que tú me enviaste. Eso me llamó muchísimo la atención. La unidad es evangelística. Otra cosa que aprendí es que la falta de unidad es un síntoma de inmadurez espiritual. Cuando no hay unidad, entonces estamos manifestando nuestra falta de crecimiento, nuestra inmadurez. Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 10 y el 11, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Y me di cuenta que en la iglesia de Corinto había divisiones, y me di cuenta que esa unidad tiene 3 elementos por observar este pasaje. Ojalá ustedes lo miren y tal vez me den razón en esto, ¿no? Pero la unidad tiene 3 elementos. Implica hablar las mismas cosas. Hablar las mismas cosas. En segundo lugar, tener la misma mente. Y en tercer lugar, ser de un mismo parecer. Y si hablamos las mismas cosas, tenemos la misma mente y somos del mismo parecer, entonces estamos unidos. Somos uno solo.
Era lo que no tenía la iglesia de Corinto y por eso tenían divisiones, porque cuando no hay estas tres cosas, muy pronto vamos a tener contiendas, vamos a tener divisiones. Y pensé en lo importante que es hablarnos con mucha franqueza, como aprendíamos en Corintios, y hablarnos sin fingimientos, como aprendemos en Romanos. Porque cuando nosotros nos decimos las cosas de esa manera y nos hablamos así, entonces podemos aclarar, podemos corregir y podemos acordar. ¿Sí? Podemos ponernos de acuerdo. Y eso es lo que busca cuando hablamos las mismas cosas, cuando tenemos la misma mente y cuando somos de un mismo parecer. Pensé en esto, si hay alguna diferencia, entonces hablarnos con franqueza y sin fingimientos nos va a permitir aclarar lo que está sucediendo. De tal manera que pongamos la situación delante de la mesa, a la vista de las partes que están en conflicto, y podamos aclarar lo que es real y que no es real ahí. ¿Cierto? Eso nos va a permitir corregir, porque ya sabemos cuál es la situación real, entendemos lo que está sucediendo, podemos hacer los ajustes y tener la misma mente. Y últimamente vamos a llegar a un acuerdo y decir cómo serán las cosas de ahora en adelante, cómo vamos a manejar esta situación, cómo vamos a enfrentar la división, cómo vamos a enfrentar esta situación, y acordamos y podemos ser de un mismo parecer. Entonces, tiene que ver con nuestra madurez espiritual, ¿cierto? Que podamos hablarnos, que podamos afilarnos unos a otros con toda honestidad, sin ningún fingimiento, sino con toda franqueza poder decir las cosas. Se requiere madurez para eso. Primera de Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, de verdad que las divisiones en medio de la iglesia son la mayor evidencia de la niñez espiritual. Alguien no está siendo maduro y por eso existen estas divisiones. Significa que no hemos podido superar la etapa de las emociones. Mis niños se ponen bravos por todo, sin tener la razón, porque están considerando solamente cómo se sienten y no están considerando la situación real. Y por eso se ponen así, bravos. Pero son niños. Y por eso pueden hacerlo por ahora. Ya cuando crezcan, eso tal vez sea inaceptable, ¿cierto? Así igual para la iglesia. Los niños en Cristo, los bebés en Cristo, pues si están considerando primero sus emociones, van a reaccionar carnalmente. Un creyente maduro ya deja de lado sus emociones y considera la verdad de la palabra de Dios y actúa conforme a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, si no hemos superado nuestras emociones, estamos viviendo aún en la carne. Y por eso digo que las divisiones, los conflictos en la iglesia demuestran que hay niñez espiritual. La unidad, en cambio, manifiesta madurez espiritual. Otra cosa que aprendí es que la unidad se da alrededor de un propósito común. Nuevamente, igual que las disciplinas, igual que la preparación, todo esto funciona si tenemos un plan, si tenemos una meta, si tenemos un trabajo que lograr, un propósito. Y la unidad también se logra si tenemos un propósito en común. Porque entonces, si no hay un propósito, no hay necesidad de armar una unidad, un equipo, no hay razón de hacerlo. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces la unidad comenzará en el momento en que definamos cuál va a ser el Dios que vamos a servir, ¿cierto? ¿Cuál es el Señor que vamos a servir? Cuando yo sepa cuál es el Señor que voy a servir, entonces me voy a unir a ese equipo. Y eso me va a permitir separarme del otro equipo, porque no puedo servir a dos señores. Así que lo primero es escoger a quién voy a servir. Y teniendo eso claro, entonces ya sé hacia dónde ir. Y ya me puedo concentrar, me puedo enfocar en servir al Señor que he decidido servir, cualquiera de los dos. Porque no se puede servir a los dos. Se requiere unidad y no división, no dicotomía. Acuérdense que en Santiago dice que ese hombre inconstante siempre está pensando si es de un lado, si es del otro, y nunca se pone de acuerdo. Cuando yo tengo un propósito claro, entonces también puedo definir cuál será mi rol en ese propósito. Y esto es muy importante. La unidad tiene un propósito común y quiero que miren Amós 3.3. Amós 3.3 lo usamos mucho para el matrimonio, pero miren esto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Es posible armar un equipo? ¿Es posible tener unidad si no estamos de acuerdo? Obvio que no. Obvio que no. Bueno, nuestra iglesia tiene como propósito la Gran Comisión. Ese es el propósito que nos hemos establecido. Queremos cumplir la Gran Comisión. Hablamos de ella, predicamos de ella, la escribimos en nuestros muros, la ponemos en todas partes, la enseñamos y la tenemos en el corazón. Y pues yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con este propósito que tenemos? ¿Tú estás de acuerdo con que nuestra iglesia esté decidida a cumplir la Gran Comisión? Yo te cuento, hay iglesias que están haciendo otra cosa. No necesariamente se enfocan en la Gran Comisión. Alguna vez conocí una iglesia que se enfocaba solo en la alabanza y eran famosos en Bogotá por su alabanza. Y ellos decían, nosotros somos una iglesia que se enfoca en la adoración a Dios. Ok, listo. No lo discuto. Está bien. Pero la Biblia dice, se enfoca en la Gran Comisión. ¿Tú estás de acuerdo con que nos enfoquemos en la Gran Comisión? Porque no podemos andar juntos si tú crees que nuestro enfoque debería ser otra cosa. ¿Cierto? ¿Tú estás de acuerdo con el liderazgo de la iglesia? Yo sé que esto es fuerte, pero tú sí estás de acuerdo con el hecho de que Dios puso un pastor en la iglesia y Dios guía a Víctor hacia el lugar a donde debemos ir. Y Dios ha establecido a Víctor como pastor de la iglesia. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con que Dios ha puesto a Víctor como pastor? ¿Estás de acuerdo con que Dios me ha separado a mí y me ha comisionado para ser pastor misionero? Para acompañar a Víctor en el propósito de establecer una iglesia bíblica modelo que evangelice al llano entero. ¿Estás de acuerdo con esto? Porque si no estás de acuerdo, no podemos andar juntos. No te estoy marcando una sentencia, estoy hablando de la Biblia. Esto dice la Biblia. ¿Estás de acuerdo con el liderazgo de alabanza? Por la gracia de Dios soy el líder de alabanza y Dios nos ha dado mucho. Estoy muy contento con lo que hemos logrado. Nosotros no somos talentosos, no somos artistas, no somos un grupo, un puñado de artistas ni de estudiantes de la música y sin embargo lo que logramos es muy bonito y hemos logrado y vamos a lograr mucho más. Para eso tenemos que marcar una ruta y tenemos que tomar unas decisiones. Bueno, ¿estás de acuerdo con esas cosas?
porque si no, pues no podemos andar juntos. Si tú estás de acuerdo con que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer, si tú estás de acuerdo, y yo espero que sí, entonces yo te pido que estés adentro, que estés con nosotros 100%. Unidad, armonía. 100% con nosotros. Apoyándonos en todo lo que tenemos que hacer, porque estamos de acuerdo en lo principal, que estamos haciendo lo que Dios nos pidió. Si no estás de acuerdo, te tengo que pedir que estés fuera, un 100%, porque pues tal vez este no sea el propósito que tú quieres. Tal vez esta no es la iglesia en la que tú debas estar. Tal vez este no es el ministerio donde tú debas estar. Y en ese caso, yo te pido que estés por fuera un 100%. Yo te digo, mira, sé libre, vuela, haz lo tuyo, cumple tus sueños. No seas la piedra de tropiezo. No seas el que ni raja ni presta el hacha. No logras nada de lo que tú quieres y tampoco nos lo permites a nosotros. Entonces, unidad. Si estás con nosotros al 100%. Y si no, no estés. Unidad. Una sola mente, un mismo parecer. No podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Imposible generar esa unidad. Ahora, la unidad no significa que todos hagamos lo mismo, sino que todos cumplamos el mismo propósito. La unidad no significa ser como esos patitos que van detrás de la mamá pata y que todos van para acá y luego todos van para allá y luego todos van para allá. Eso no significa armonía. Y les voy a mostrar lo que Dios me mostró a mí en 1 Corintios 12:27. Dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La armonía, cuando está en el cuerpo, nosotros decimos que es salud, ¿cierto? Cuando cada parte del cuerpo cumple su función normalmente, el cuerpo está saludable. Hay salud. Cuando no, le llamamos enfermedad. Eso es lo que hacemos. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función diferente. No quiero hacer una clase de anatomía, pero lo entendemos, ¿cierto? Cada parte del cuerpo tiene una tarea diferente. Para que el cuerpo tenga salud completa y tenga bienestar, entonces cada parte del cuerpo tiene que hacer su función. Eso es fácil de entender. Pero cada parte del cuerpo tiene un propósito común con las otras partes del cuerpo. Funciones diferentes, pero un propósito común. ¿Cuál es? Tenemos que mantenernos vivos. Un conjunto en donde todos tienen diferentes funciones, pero el mismo propósito. Tenemos que mantenernos vivos. Y mientras cada parte del cuerpo haga su función, entonces el propósito se logrará. En Efesios 4, del 15 al 16, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, nuestro propósito común como iglesia es seguir al Señor Jesucristo, la cabeza de nuestro cuerpo, seguirlo, obedecer sus órdenes, cumplir su voluntad. Y cada uno de nosotros tiene un papel diferente. Ahora, cada uno debe
apoyar mutuamente haciendo su tarea a los demás. Porque los pulmones reciben el oxígeno que oxigena la sangre, que va hasta el corazón para que el corazón lo bombee y vaya por el sistema circulatorio hacia todos los órganos, hacia todos los músculos y pueda alimentar las células. Luego otros órganos hacen otras cosas que tienen que ver con la vida, pero todos cumplen ese propósito común. Así que cada uno de nosotros debe ayudar para que se cumpla esa tarea. Si al hígado le da por no filtrar, entonces empezamos todos a tener problemas, ¿cierto? Nos enfermamos y necesitamos que el hígado haga su tarea. Lo mismo pasa en nuestra iglesia. Cada uno de nosotros cumplir su función y en armonía cumplir el propósito común. Ahora, todas estas cosas que hemos visto se pueden hacer prácticas en el ministerio. En el ministerio de alabanza y en la iglesia en general, ¿cierto? No es solo para el ministerio de alabanza, sino en todo lo que hagamos en la iglesia, pues todo funcionará mejor si tú haces tu tarea, ¿cierto? Si tú cumples lo que Dios te encomendó, pues vamos a funcionar muy bien. Específicamente en el ministerio de alabanza, funcionamos mucho mejor cuando tú te aprendes las canciones bien y no necesitas ayudas extras, sino que llegas al ensayo con tus canciones bien aprendidas y podemos hacer el ensayo, el servicio, el evento. Funcionamos mucho mejor cuando tú llegas muy bien presentado para el servicio. Funcionamos mucho mejor cuando ensayas y estás preparado. Cuando tu voz está lista para cantar, cuando tu instrumento está listo y tus dedos están entrenados para hacer lo que tienen que hacer. Funcionamos mucho mejor cuando ya estás conectado y todo está conectado para que el ensayo se haga. Así funcionamos mucho mejor. Cuando tú cumples tu tarea, cuando yo cumplo mi tarea, todos funcionamos muchísimo mejor. Entonces, yendo más allá, si tú cumples tu tarea mucho mejor, entonces el ministerio entero va a funcionar mucho mejor. Es la diferencia entre un cuerpo normal y un cuerpo entrenado, ¿cierto? Pienso en el cuerpo de una persona normal, tiene una vida normal, y pienso en un atleta. ¿Cuál de los dos cuerpos crees que funcionan mejor? Obviamente el atleta se ha mejorado y su cuerpo funciona mucho mejor. Entonces, si tú haces el trabajo de entrenarte y ser mucho mejor, todo el ministerio y la iglesia funcionará mucho mejor. Mira, si tú mejoras tu técnica, es algo que puede aprovechar todo el ministerio. Si tú aprendes de un tema y aprendes a hacerlo muy bien, cualquiera que sea, estoy hablando en general de toda la iglesia y muchos temas que se pueden ver dentro del ministerio, pero si tú estudias y aprendes de eso, pues a todos nos puede ir mejor. Si tú llegas más temprano a los ensayos, si tú traes buenas ideas a los ensayos, al ministerio, a la iglesia, esto nos va a permitir ser mucho mejor. Ahora, acerca de las buenas ideas, claro que sí, es muy bueno que traigan ideas, muy bueno. Que sepan que no estamos obligados a hacer las buenas ideas, pero qué bueno que las propongan, ¿cierto? Porque nos ayudan a llegar más lejos. Muy buenas ideas las podemos hacer. Algunas tal vez nos toque esperar para poder llevarlas a cabo, porque no estamos listos. Esto ya hablamos en la preparación, ¿recuerdan? Y otras no las vamos a hacer. Pero no está mal traer buenas ideas. Y si tus ideas son mejores, mucho mejor para todo el ministerio.
Otro punto, si tú sabes lo que tienes que hacer, pues hazlo. Esto nos beneficia. Te digo que no necesitas autorización para poder comenzar a calentar tu voz. Ya lo hablamos. Y hablamos que esto hace parte de nuestra preparación, hace parte de nuestra disciplina y ahora hace parte de la armonía también. Que tú llegas y ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces te pones a hacerlo. No necesitas esperar a que pase alguien adelante en la tarima y decir, bueno, por favor, si son tan amables, pueden comenzar calentamiento en 5, 4, 3. No, tú puedes empezar porque sabes que lo tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces. Nos beneficia. No necesitas autorización para conectar los cables que sabes que tenemos que conectar. Ya sabemos lo que hay que hacer. Y en muy raras ocasiones hacemos algo diferente. Y no necesitas autorización para hacer lo que sabes que tienes que hacer. No necesitas autorización para conectar tu instrumento y probar el sonido de ese instrumento. No hace falta. Tú sabes que lo tienes que hacer. Conociendo el propósito común que nosotros tenemos de alabar al Señor y lo que el ministerio de alabanza hace, yo te pido que tú tengas la iniciativa de hacer lo que es tu función. Esto nos va a mejorar muchísimo. Esto es armonía. El único consejo que te doy es que fíjate que no estés afectando a nadie. Un ejemplo muy sencillo, tú llegas y vas a calentar la voz. Entonces puedes ir a un lugar a calentar la voz, pero fíjate que al lado tuyo no haya alguien dictando discipulado. ¿Cierto? Te sientas y tú me, ma, y al lado está una persona tratando de dictar su discipulado. Fíjate que no sea eso, ¿cierto? Viceversa también. Si hay un grupo calentando voces, no llegues a dictar el discipulado ahí. Busca otro lugar, porque ahí estamos. Entonces, básicamente el que llegó primero gana, ¿cierto? Pero que lo que tú hagas no afecte a los demás. Desde que tú no afectes a los demás, mira la iniciativa de hacer las cosas. Tú sabes lo que tienes que hacer. Lo que tú haces ayuda a los otros. Pero si no lo haces, nos puedes afectar a los demás. Por eso es tan importante que tengas la iniciativa de hacer tu responsabilidad. Y en cuanto a lo práctico del ministerio, pues la armonía también es hacer que todo suene lindo. Eso es lo que logra la armonía. Esa combinación de notas para que suene como queremos que suene. Muy bonito, para que sea llamativo al oído. Para que la música esté muy bien, entonces vamos a tener que fijarnos en cada aspecto. Cada elemento es importante y vamos a aprender a hacerlo. La armonía dentro de este ministerio significa que vamos a hacer música que suene muy lindo. Vamos a trabajar por ser un equipo unificado para que suene muy lindo. Que el oyente se agrade. Que lo invite a venir a la iglesia porque hacemos parte del propósito común y nuestra música lo invita a llegar. También que nuestra música sea tan bonita que lo anime a cantar y a levantar su voz al Dios del cielo. Que la música sea el medio adecuado para que las letras lleguen al corazón de la gente que lo escucha y podamos edificar, podamos exhortar, podamos animar a las personas a través del ministerio que nosotros estamos haciendo, preparar nuestro corazón y el de la congregación entera. Y lo que hacemos va a ser muy lindo porque estamos persiguiendo este propósito. Ahora, para hacer que la música suene lindo, pues los principios son los mismos. Cada uno de nosotros debe estar 100% en el equipo. 100%. Todos trabajando por el mismo propósito común. Cada uno de nosotros debe hacer su parte al 100%.
aprendiendo, estudiando, preparando al 100%. Y debemos entender que estamos para servir a Dios y no para servir a nuestra carne, porque no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Ya solo nos queda uno solo de los valores que tenemos como ministerio, y espero poder enseñarlo la próxima semana. Pero esta de la armonía es muy importante. Tenemos que ser uno solo. Si nosotros somos uno solo, la iglesia va a entender que nosotros somos una sola iglesia con el Señor. Y una iglesia unida va a manifestar al Señor Jesucristo. Yo creo que es importante. Sí, yo sí de verdad espero que estés 100% con nosotros. 100% con nosotros. Eso va a glorificar a Dios. Bueno, que estén ensayando, que estén estudiando, que estén preparándose. El mundo parece que tiene mucho afán de que todo arranque otra vez. Vamos a ver qué dicen. Estamos orando y siguiendo y buscando al Señor. No nos reunimos porque Duque diga. Nos reunimos porque el Señor Jesucristo, nuestra cabeza en la iglesia, nos indica hacerlo. Pero extrañamos mucho nuestra congregación, ¿no? Bueno, que Dios los cuide, que estemos tomando nuestra preparación bien, nuestra relación con Dios, unos con Cristo. Entonces, bueno, no sé qué más decirles, los extraño mucho y espero poder verlos a todos muy pronto. Adiós.